siguiente programa son responsabilidad de su productor. Hola, bienvenidos a una emisión más de Momento Político, el programa de actualidad, de análisis y de debate que llega a todos ustedes a través del canal CNC todos los jueves. Queremos darle la bienvenida porque se reintegra nuevamente a la mesa de trabajo, a este set, al doctor Germán Reyes, quien estaba disfrutando de unas merecidas vacaciones, nos acompaña nuevamente y con él queremos hablar hoy de actualidad política porque pues es una persona que se ha movido en este campo y que tiene muchos temas importantes para tratar con nosotros. Recordemos que el doctor Germán Reyes es médico, jubilado del Seguro Social, pero también fue representante a la Cámara y allí se desempeñó como presidente de la Comisión de Derechos Humanos y por eso es fundamental hablar con él más adelante de la noticia del momento en el país, que es el proceso de paz con la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. ¿Cómo se ve esto desde ese aspecto político? Pero además el doctor Germán tuvo la oportunidad de estar en Europa y una inquietud, nosotros ya lo hemos tratado como tema local, pero ¿y en Europa cómo se recibió ese tema? Entonces, muy atentos al programa que hoy hablaremos de este y otros temas de interés. Así que bienvenidos y bienvenidas, y doctor Germán, nuevamente bienvenido al programa, bienvenido a Colombia. Bueno, muchas gracias César y a la teleaudiencia de esta hora de la tarde, un abrazo de solidaridad y de afecto muy especial. Doctor Germán, nosotros tuvimos en una emisión anterior a unos estudiantes, un viejo conocido ya del programa y de nuestros televidentes, Víctor Correa, estudiante de medicina de la Universidad de Antioquia, y a un joven estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional, y con ellos estuvimos hablando sobre la situación estudiantil, la MANE, después de un año de haberse conformado, todo el movimiento estudiantil que se dio el año pasado, toda la manifestación, no solo de los estudiantes, sino de sectores sociales, políticos, académicos, etcétera, contra la reforma de la Ley 30. Y hoy hubo un foro o una audiencia sobre este tema. ¿Qué podemos contarle a los televidentes de lo que usted pudo observar en esta audiencia, doctor Reyes? Disculpe. Bueno, primero que todo, yo considero de que el movimiento social más importante de los últimos años en el país ha sido el movimiento encabezado por la MANE, el movimiento estudiantil universitario, no solamente universitario, sino de sectores tecnológicos y otros sectores estudiantiles, y a la vez de los profesores del país, profesores universitarios y profesores de secundaria. La importancia radica en qué? Primero, que es un movimiento muy organizado, estructurado políticamente, estructurado ideológicamente, con una propuesta clara, con unos métodos bien importantes de experiencia para otros movimientos, y que logran desarrollar una propuesta y ponen a la educación en el primer lugar en el país como parte del desarrollo económico y social del país. Sí, hoy hubo una audiencia en el Senado de la República, convocado por el senador Alexander López y el representante a la Cámara Wilson Arias, representante por el Valle del Cauca, bancada del Polo Democrático, donde estuvo la mesa directiva de la MANE y a la vez estuvo la ministra de Educación. Muy importante porque allí se expusieron los puntos de vista del gobierno y los puntos de vista del movimiento estudiantil y la propuesta que acaban de elaborar. Una propuesta que, analizada en detalle, es una propuesta coherente, es una propuesta que, como ya lo dije, va en la dirección de mejorar la educación pública en el país como parte del desarrollo y como parte de una propuesta de paz.
Vi a la ministra en una actitud aparente de conciliación, de llamar a la concertación a los diferentes sectores, pero ya en el plano de lo concreto también se discute, como lo sabe la opinión pública, el presupuesto nacional en lo concreto que están pidiendo los estudiantes, el movimiento de la MANE. No avanza mayor cosa, avanza un poco, digamos, en el sentido de aumentar algo los recursos para la educación superior, cerca de 180.000 millones de pesos, algo así, aumento con respecto al presupuesto del año anterior. Sin embargo, los estudiantes piden, y es la consigna, 1 billón de pesos para el presupuesto del año entrante para las universidades públicas del país. Y esa propuesta del billón de pesos que hacen los estudiantes está sustentada claramente de dónde pueden salir dichos recursos, como por ejemplo mejorar el recaudo en los impuestos. Hoy hay grandes exenciones para los grandes capitales y para el sector financiero. Si se le quitan esas exenciones a los grandes capitales y al sector financiero y se le quita algo de lo que se está invirtiendo para la guerra del país, es posible, es viable desde el punto de vista financiero la propuesta que hace la MANE de agregar 1 billón de pesos para el año entrante al presupuesto de las universidades públicas. Me parece muy interesante. Vi a la ministra en una actitud de conciliación, pero insisto, al momento de tomar decisiones frente al tema del dinero, ahí sí flaquea, vacila. Doctor Germán, usted fue dirigente estudiantil también, y a uno siempre le dicen es que esos mechudos, revoltosos, allá que con tal de aparecer como rebeldes, pero ¿qué propuestas tienen? Hoy vemos a estos muchachos dirigentes de la MANE presentar una propuesta concreta. Se tomaron el tiempo de analizar, de crear su propio documento, de informarse muy bien y de sustentarlo debidamente. ¿Qué le queda ahora al gobierno nacional? Porque se dice que todo el tiempo hubo una contrapropuesta por ahí, no sabemos cuándo lo vaya a mostrar el gobierno nacional. La ministra en algunas ocasiones ha salido a los medios a decir que están analizando el tema, pero ya hoy los estudiantes sacaron su propuesta, se tomaron un año para estudiar muy bien el tema y decirle al gobierno: acá estamos como estudiantes y esta es nuestra propuesta. Ahora, ¿con qué salen ellos? La opinión pública que pudo ver a la dirección de la MANE hoy por televisión, canal institucional, canal Congreso, pudo apreciar con toda claridad la coherencia de la propuesta, la inteligencia de estos muchachos. Son muchachos que están preparados, son estudiantes universitarios, serios, bastante serios, incluso yo poco los conozco en relaciones personales, pero oyendo el discurso es un discurso completamente estudiado, desde lo técnico, desde lo político, desde lo filosófico. Es posible que su vestimenta no corresponda a lo que tradicionalmente dice la gente que son personas decentes, ¿cierto? Pero ese no es el tema. El tema no es tanto la forma como presentan la propuesta, sino también el contenido y la profundidad del tema. Me parece que ahí hay una cosa bien importante. Vi que trataron con mucho respeto, no hubo irrespeto hacia el gobierno, hacia la ministra en particular. Vi que la ministra también trató el tema con todo el respeto correspondiente como se merece y ofreció continuar en la mesa de concertación. Y además, una cosa muy importante, el gobierno nacional desestimó y no autorizó ningún proyecto de ley en el Congreso de la República que vaya encaminado a reformar la Ley 30 si antes no se da el proceso de concertación con los estudiantes, con el sector académico de los profesores y con el sector científico. Bueno, bien interesante que por lo menos ya se abran este tipo de espacios y se tome en serio la vocería y la dirigencia estudiantil del país. A ellos los felicitamos desde este espacio porque nos parece que han sido muy serios en su propuesta y en tomarse el tiempo debido para analizar un proyecto que necesitaba ser bien fundamentado. Cambiando un poco de tema, doctor Germán, pero siguiendo con algo que es de su conocimiento. Cuando se dio la discusión de la reforma al sistema de la justicia, hubo mucho debate en el país, que era inconveniente, que no estaba debidamente analizada, que tenía vacíos, vicios de forma, de procedimiento, etcétera. Se cae esa reforma
y el gobierno queda muy mal parado, su imagen se desgasta bastante, los ministros, etcétera. Cuando se da ese momento político en el país, hacía poco se había anunciado que se iba a presentar una reforma al sistema de pensiones. Ahora, cuando baja tanto la popularidad del gobierno, lo que queda es retirar todas esas propuestas que se sabe son muy difíciles de negociar en el Congreso de la República y de presentarle a la ciudadanía. Ahora cambia un poco el escenario político y la imagen del gobierno y vuelven a hablar de reforma al sistema general de pensiones. Usted me decía ahora que parece que no es una reforma plena lo que están presentando, pero igual la están ambientando. ¿De qué están hablando? Y siempre que nos plantea el gobierno algún tipo de reforma de ese tipo es para darnos más duro a los colombianos, no para darnos ventajas ni gabelas. Siempre perdemos ahí. César, y la opinión pública debe recordarse que este gobierno sí presentó una propuesta de reforma pensional y la presentó en el marco del plan de desarrollo. Eran cerca de 6 o 8 artículos en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del doctor Santos. Esa reforma pensional tuvieron que retirarla rápidamente del Plan Nacional de Desarrollo, incluso porque hubo una confrontación entre el presidente y el vicepresidente, el doctor Angelino Garzón. Angelino Garzón, que dijo que no estaba de acuerdo con la reforma, las centrales obreras, incluso las centrales obreras que están haciendo parte del gobierno nacional. Entonces rápidamente retiraron esa propuesta que aumentaba la edad de jubilación, que aumentaba las semanas de cotización, que acababa con el periodo de transición, que ya lo terminó la reforma constitucional anterior. Es decir, había una reforma a profundidad presentada por el gobierno de Santos, que así como la reforma a la educación, la retiró por el movimiento estudiantil, por las marchas callejeras. La reforma pensional también la retiró porque no tenía el ambiente suficiente. ¿Qué plantea el doctor Pardo? El doctor Pardo es el ministro actual del Trabajo. Él dice que es necesario hacer una reforma pensional. Lo dijo en la noche de ayer. Es decir, ratifica la posición inicial del gobierno de que hay que hacer una reforma pensional. Pero que esa reforma pensional no tiene por qué aumentar la edad de jubilación. Lo dijo en la noche de ayer. ¿Y entonces que para qué la reforma? Que no tiene por qué aumentar las semanas de cotización. Que lo que hay que buscar es una reforma pensional que sea mucho más flexible y que solucione el problema de la cobertura que hoy hay en el país. Es cierto, en el país solamente hay 1.700.000 pensionados, incluyendo los pensionados de los regímenes especiales, y cerca de 6,5 millones de colombianos que, teniendo la edad de jubilación, y muchos de ellos han cotizado parcialmente, no tienen ya posibilidad de acceder al sistema pensional, y sobre eso hay que tratarlo, y obviamente habrá que tratarlo en una reforma pensional. Pero no pasa a explicar en detalle cuáles serían los pilares de una nueva reforma pensional. Yo particularmente estoy de acuerdo con que se haga una reforma pensional, pero una reforma pensional que tenga en cuenta el fortalecimiento del sistema de prima media con prestación definida. Pero lo que uno ve en el gobierno es una reforma pensional orientada a fortalecer los fondos privados de pensiones, que es en lo que no estamos de acuerdo. Estaríamos de acuerdo en una reforma pensional que fortalezca el sistema de prima media con prestación definida, que es cierto que hoy tiene un problema de déficit presupuestal, que el presupuesto nacional tiene que dar un dinero para sostener el sistema de prima media con prestación definida. Y esa reforma pensional pasa lo mismo que por una reforma de la salud, por acabar con los fondos privados de pensiones, es decir, acabar con esa intermediación funesta y de los fondos privados de pensiones, y todo ese dinero, que son cerca de 100 billones de pesos, que hoy están en el sector privado, en el sector financiero especulativo, es decir, en los bancos, pasen al sistema público de prima media con prestación definida. Y que si va a quedar el sistema pensional privado, que quede solamente para las personas que quieran unas pensiones mayores, por ejemplo, a 15, 20 salarios mínimos del país, es decir, un ahorro individual como cualquier cuenta corriente, que es lo que hoy está sucediendo. Entonces, sí a una reforma pensional, pero sí en la medida en que fortalezca el sistema de prima media con prestación definida
y no vemos claramente definida esa política por parte del actual gobierno nacional y en concreto en las exposiciones y en las declaraciones que ha dado el señor ministro del Trabajo, el doctor Rafael Pardo. Entonces, insistimos, sí a la reforma pensional, siempre y cuando vaya a fortalecer el sistema de prima media con prestación definida, hoy administrada por el Instituto de los Seguros Sociales. Hacia allá iba mi pregunta. La prima media con prestación definida es la que administra el Seguro Social, pero si el seguro lo están acabando, si ya está aparentemente funcionando Colpensiones, por lo menos hay un gerente y unos empleados ganándose un billete largo, un gerente que se gana más de 300 millones de pesos al año, pero que todavía no está operando como tal la entidad, y hablan de déficit financiero en ese sistema. ¿Será que sí se sostiene, doctor Germán Reyes, ese sistema público de pensiones, independiente de quién lo esté administrando, del nombre que tenga, porque hoy sigue siendo el Seguro Social, pero ya está planteado que debe ser Colpensiones? ¿Se mantendrá o definitivamente lo que están haciendo es el trabajo, pagando los favores, pagando las campañas, la financiación de las campañas políticas? Porque siempre ha sido evidente que los fondos han puesto condiciones para que se hagan las reformas, las contrarreformas y todo ese tipo de movimientos políticos, no solo desde el Congreso de la República, sino también en cabeza del propio presidente. Se deben muchos favores ahí. Sí, César, vea. El Colpensiones lo crea el anterior gobierno, lo aprueba el Congreso de la República por propuesta del gobierno nacional en el plan de desarrollo en el segundo gobierno del doctor Álvaro Uribe. Allí se crea Colpensiones. No se logró liquidar al Seguro Social ahí en ese momento de la discusión en el Congreso de la República porque el gobierno no tenía la fuerza suficiente, los votos suficientes al interior del Congreso para haber aprobado la liquidación del Seguro Social. Entonces se creó Colpensiones, pero a la vez continuó funcionando el Seguro Social, que es parte del debate. Se crea una entidad paralela al Seguro Social para hacer prácticamente lo mismo. ¿No es cierto? Que era lo que nosotros le decíamos al anterior gobierno, que no había coherencia, que ese era inaudito. Sin embargo, el Congreso lo aprobó a pupitrazo, pagando favores, como usted bien lo dice, pagando favores en el sentido de las cuotas en la burocracia del nivel central. Hoy, desde mi punto de vista, si el gobierno es claro y coherente en mantener el sistema de prima media con prestación definida y fortalecer el sistema de prima media con prestación definida, sobraría Colpensiones y mantendría el Seguro Social, que es la propuesta nuestra, incluso con los trabajadores que tienen la experiencia y que laboran allí en esa institución en este momento, que son cerca de 2.500 en el país. Entonces, es una entidad que ha venido gastando una cantidad de dinero al presupuesto nacional y que prácticamente no ha hecho nada, simplemente es una burocracia que sobra. Entonces el gobierno nacional lo que debería hacer era acabar con Colpensiones y fortalecer lo que queda del Instituto de los Seguros Sociales en el sistema pensional colombiano y pasar a desarrollar una propuesta coherente como la que nosotros hemos hecho y que la presentamos en su debido momento en el Congreso de la República, de hacer una reforma que fortalezca, insisto yo, el sistema de prima media con prestación definida y que le quite las gabelas que tiene hoy el sistema de ahorro individual, que como lo hemos dicho, no está dando ni le va a dar pensión a los colombianos. Estamos hoy en momento político hablando de actualidad política en el país con el doctor Germán Enrique Reyes Forero, médico pensionado del Seguro Social y ex representante a la Cámara. Hace 8 días nos acompañó en este espacio Aníbal Palacio. Aníbal Palacio fue un guerrillero del EPL, el Ejército Popular de Liberación. Posteriormente tuvieron una negociación con el gobierno nacional en la época de César Gaviria Trujillo, firmaron un acuerdo de paz y ese grupo se conformó en Esperanza, Paz y Libertad, que tuvo un momento político al lado de la Alianza Democrática M19, posteriormente se desintegra y quedan ellos muy vinculados a otros sectores políticos, especialmente al Partido Liberal, pero son una voz importante a la hora de hablar de procesos de paz y hablamos mucho de cómo ven ellos desde su experiencia los actuales diálogos o lo que se ha iniciado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Sabemos que el proceso anterior con el gobierno de Andrés Pastrana
no fue exitoso en el Caguán, hubo muchos problemas, muchos errores que se esperan corregir ahora. Todo eso lo analizamos con el doctor Germán Reyes, con Aníbal Palacio, que me parece una voz muy calificada para hablar de ese tema, pero desde lo local, desde acá, ¿qué se dice en Colombia? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo lo vemos y lo percibimos a través de los diferentes medios incluso? Pero ¿y en Europa? Usted estaba en Europa cuando se conoce la noticia, ¿y cuál es la percepción allá? ¿Cómo reciben los ciudadanos de Europa esta noticia que me parece que es importante no solo para nosotros como colombianos, sino para la región y creo que para el mundo entero, porque una Colombia en paz sería muy diferente a lo que hoy tenemos? Bueno, primero que todo yo saludo que se hayan hecho esas primeras, digamos, encuentros entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Me parece que es muy importante y trascendental para el país. Indiscutiblemente que hay un cambio frente al anterior gobierno nacional. No podemos desestimar eso. Hay un cambio frente a eso. Tanto así que el expresidente Uribe está atacando esas conversaciones, digamos, exploratorias iniciales y el acuerdo inicial que se hace para iniciar un proceso de negociación. Lo primero que hay que reconocer, César, es que no hay posibilidad de que la guerrilla derrote militarmente al ejército colombiano, ni que el ejército colombiano sea capaz de derrotar a la guerrilla. Ese es un punto clave en el cual estamos. 50 años de conflicto. 50 años de conflicto y nadie ha ganado. No hay avances, es decir, hay avances de pronto del ejército contra la insurgencia, avances de la insurgencia contra el ejército, es decir, se está en un punto muerto. Entonces, ese reconocimiento es fundamental. El otro punto importante en cualquier diálogo, en cualquier proceso de paz, es que hay un conflicto. Y el gobierno de Santos reconoce que hay un conflicto, y la insurgencia reconoce que hay un conflicto armado y que tiene connotaciones de orden social y de orden político. Me parece que esos dos puntos son fundamentales. Ahora, si uno revisa los puntos que acuerdan para la agenda, hay puntos que son muy complejos, que valdría la pena analizarlos uno por uno. El primer punto, pues es un punto complejo porque tiene que ver con un problema fundamental del modelo de desarrollo económico del país. ¿Cuál es el tema agrario? Y el tema de las víctimas, el tema del desplazamiento, y el tema de qué hacer con la tierra, si la tierra tiene posibilidad de desarrollar el país, sí o no, y eso confrontado frente al tema de la política minera del actual gobierno nacional. Ese es un tema muy importante, muy grande, y que seguramente va a requerir en esos diálogos iniciales un gran debate y una gran discusión. Entonces yo saludo que eso se dé y ojalá se avance en el proceso de negociación. Ahora, no solamente he visto un buen ambiente a nivel nacional frente a estos diálogos iniciales, sino que hablando con algunos dirigentes de sectores de izquierda de Europa, uno se da cuenta que también saludan ese proceso que se inició en Colombia. Incluso tenían información más allá de la que nosotros teníamos aquí en Colombia sobre que esos diálogos ya se estaban dando. Los sectores de izquierda en Europa tenían más información que la que teníamos nosotros aquí, porque aquí realmente nos sorprendió la información de que ya se había avanzado desde que se instaló el gobierno del doctor Santos, incluso antes de que muriera el jefe máximo de la FARC, Alfonso Cano, porque los diálogos se iniciaron con Alfonso Cano estando vivo y en el gobierno, iniciando el gobierno del doctor Juan Manuel Santos. Entonces en Europa tenían más información de la que nosotros teníamos aquí, cosa que a mí me sorprendió y me llamó la atención. Entonces en Europa, sectores políticos de Europa, de la izquierda europea y de la socialdemocracia europea, ven con buenos ojos el proceso de Colombia y están dispuestos a apoyarlos. Porque definitivamente, César, aquí necesitamos un proceso de paz. Necesitamos que esos dineros bien importantes que se están yendo para la guerra, para sostener una guerra, presupuestos de dinero de todos los colombianos de los impuestos, se empleen para solucionar problemas fundamentales del desarrollo nuestro, como problemas de salud, como los problemas de educación, que ya lo hablábamos al principio
de este programa, como problema de apoyo, del problema pensional, de la seguridad social, el problema de la generación de empleo. Entonces, además, a cualquier ciudadano le interesa que se desactive el conflicto y que definitivamente no haya más guerra en el país y podamos andar por la senda de la construcción de la democracia en paz y civilizadamente. Muy bien, de esta manera llegamos al final de otra emisión de Momento Político. Le agradecemos al doctor Germán Reyes por acompañarnos en esta ocasión y a ustedes los invitamos para que el próximo jueves nos acompañen en Momento Político a partir de las 6 de la tarde en el canal CNC. Feliz fin de semana.